Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Jóvenes titanes, el sexto titán, capítulo 11. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fic en la descripción. Habían pasado unos días desde que los titanes se enfrentaron al rey títere, y todos regresaron a sus cuerpos originales sin consecuencias negativas. Durante ese tiempo, Bent se deshizo del cuerpo de la marioneta y olvidó rápidamente dónde lo hizo, salvo por una nota que escribió. Al día siguiente, una tripulación fue rescatada del mar. El capitán declaró que un tipo que se hacía llamar Trident había hundido su barco y huido con 40 barriles de desechos tóxicos. Dado que tenían que llegar al fondo del mar y rápido, Ki eligió ese momento para revelar el submarino T, un submarino compuesto con capacidad para todo el equipo. Robin en la proa, Kyborg en la popa, Starfire a babor, Raven a estribor, y en el centro estaban Chico Bestia y Ventus usando una cabina compuesta, este último actuando como copiloto del anterior, ya que la cabina de Chico Bestia tenía una esclusa de aire lo suficientemente pequeño como para que una de sus formas más pequeñas saltara dentro antes de que se inundara, donde podría transformarse en un pez y lanzarse al agua al abrirse la escotilla. Durante el vuelo inaugural de la nave T, Robin y Kyborg actuaron como pilotos principales, mientras Ventus trabajaba en algo que nunca antes había intentado: separar las partículas de oxígeno del agua. Si lograba hacerlo, tal vez podría crear burbujas de aire en caso de emergencia. Al llegar al fondo marino, tras registrar los restos de la nave, Chico Bestia salió en busca de algo, mientras que quien el grupo sospechaba, que era Trident, los atacaba por la espalda. Tomando los controles, Bent intentó disparar al potencial Gyojin fuera del agua con la torreta del componente central, pero la criatura esquivó los disparos demasiado rápido, demostrando que aún quedaba trabajo por hacer a bordo. Fue después de casi encontrarse con una tumba acuática que el grupo contactó con el Atlante Aqualad. Encontrarse con él hizo que Bent se preocupara por lo que Pyro había dicho durante su encuentro, pero afortunadamente dos cosas perjudicaron la participación de Aqualad en los planes del piroquinético. La primera era que Aqualad no era humano, y la segunda, que, de todas formas, no parecía el tipo de persona adecuada para él. Además, sus habilidades hidroquinéticas eran limitadas, y por la forma en que hablaba Pyro, buscaba a alguien cuyo poder fuera superior al de un hidroquinético, cuyo poder se veía diluido por la telepatía. Tras instalarse en una cueva submarina con una bolsa de aire, el grupo fue informado sobre su objetivo. Al parecer, el Atlante llamado Trident se consideraba la perfección encarnada, creyendo que esto le permitía hacer lo que quisiera. Tras obtener aparentemente un nuevo poder, lo que planeaba no podía ser beneficioso para ninguno de los dos mundos. Con esto en mente, ambos grupos decidieron colaborar a pesar de las protestas de Chico Bestia, quien creía que esta misión sería su momento de gloria. Mientras Kyborg y un Atlante con cara de pez llamado Trump trabajaban en el T-Sub, Chico Bestia salió con Aqualad para ayudar a encontrar a Trident. El resto del grupo permaneció en la cueva submarina esperando, ya que no podían ayudar en ninguna de las dos situaciones. Al mismo tiempo, Ventus seguía intentando separar el oxígeno del agua, tarea que le resultaba más difícil que cualquier otra. Una cosa era apagar una llama con oxígeno de baja densidad, y otra muy distinta separar moléculas a nivel atómico. Inicio de flashback. Bent. ¿Pasa algo?, preguntó Raven, sentada junto al moreno en la orilla. Sus ojos y manos brillaban con un brillo plateado, mientras este último extendía sus manos mientras intentaba sacar su propio elemento del agua frente a él. Mentiría si dijera que no, dijo, dejando que el brillo plateado se desvaneciera. Cuando nuestra nave empezó a llenarse de agua, pensé que tal vez podría ganar un poco más de tiempo separando el oxígeno del agua. Pero, luego me di cuenta de que solo produciría el doble de hidrógeno. ¿Era eso lo que te preocupaba? ¿Que nos ahogáramos?, preguntó, y la morena asintió con tristeza. Perdón por expresarlo así, pero si hubiera dejado salir mis verdaderas emociones, podría haber acabado haciendo volar nuestro barco en pedazos, suspiró. Pero no tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, y podemos cuidarnos solos. Somos un equipo, y eso significa que nos dividimos el trabajo entre 6. Así que, no te agotes por esto, ¿de acuerdo? Raven, gracias por hablar conmigo, suspiró Ben mientras se apoyaba en la espalda, se quitaba las sandalias y metía los pies en el agua. ¿Sabes? Esto es igual que la última vez, cuando trabajaba en la alquimia de la llama de Roy. Me absorbí tanto, me irrité tanto con mis fracasos, que me olvidé de todo lo que me rodeaba.
Así que gracias, Raven. Gracias por ser mi luz en la oscuridad, le dijo. Eso es, bastante poético, dijo desde detrás de su capucha, sonrojándose un poco al ser llamada la luz de alguien. Pero asegúrate de guardarte esas cosas para ti en la noche de micrófono abierto. Podrían echarte, bromeó. Jejeje. Lo tendré en cuenta, respondió Ben riendo. Fin del flashback. Resultó que Trident planeaba usar los desechos tóxicos como combustible para crear un ejército. Suficiente para conquistar Atlantis, luego la superficie, y con el 70% del mundo como territorio, podría tardar semanas, meses o incluso años en detenerlo, si lo hubiera logrado, lo cual no sucedió. En resumen, Chico Bestia y Aqualad habían formado una especie de pseudo-rivalidad y pseudo-amistad. Raven ayudó a Ventus a comprender que no necesitaba cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. Kyborg hizo un amigo sospechoso que entendía la tecnología como él y podía usar los blasters sísmicos en Trident. Robin había convertido a Aqualad en un Teen Titan oficial. Y Starfire parecía actuar de forma más extraña de lo habitual. Y eso fue extraño. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Un microchip rojo giraba lentamente en el aire, flotando por sí solo. Entonces, una figura corpulenta, vestida con una armadura negra con placas de acero en zonas clave, dio un paso al frente. Tenía el rostro cubierto, completamente negro, con un círculo rojo anaranjado en el centro cuyos bordes rozaban ambos ojos. La figura, con guantes de acero, extendió la mano hacia el chip, solo para arquear una ceja con sorpresa al ver a un adolescente de pelo puntiagudo colgando boca abajo de quién sabe qué. Dile a Slade que si quiere esto, que venga a buscarlo él mismo. Dijo Robin, dejándose caer y asestando una patada que hizo rodar al ladrón por la zona oscura. Al encenderse las luces, los otros 5 titanes se formaron a su alrededor, revelando que la cámara estaba llena de supercomputadoras. Un rayo láser descendió desde arriba mientras se cortaba una sección del techo. Al caer, la parte del techo se convirtió en una gran nube de polvo antes de que varias figuras más, como la primera, saltaran dentro. Dando una voltereta hacia atrás con sus amigos, lejos del rayo láser que atravesaba el suelo, los recién llegados se lanzaron directamente hacia ellos. Robin bloqueó y esquivó varios golpes de su oponente, luego intentó una contrapatada, pero fue desviada. Su oponente sacó un blaster con forma de puño americano y una boca en el borde delantero y abrió fuego. Saliendo del peligro, Robin realizó una serie de acrobacias antes de contraatacar con una patada giratoria que envió a su oponente contra la pared del fondo. Al mismo tiempo, Starfire esquivaba los disparos del miembro del escuadrón que saltaba tras ella, pero fue alcanzada por un rayo estelar y enviada rodando por el suelo. Sin embargo, otro saltó aún más alto y, con su blaster, similar a un nudillo, cortó la lente de uno de los focos del techo. Cuando empezó a caer, Robin saltó rápidamente por los aires y la apartó justo a tiempo, salvando a la tamaraniana de ser aplastada. Sin embargo, al aterrizar, 3 miembros del escuadrón estaban a punto de apuntarles, pero un armario de computadora los aplastó a un lado. Es increíble lo que se puede hacer con las computadoras hoy en día, dijo Ki aplaudiendo mientras Ben le quitaba el blaster que uno de ellos había dejado caer. Chico Bestia luchaba contra uno de los aspirantes a ladrones disfrazado de chimpancé, arañándolo y mordiéndolo. Por otro lado, Raven retrocedía por el aire, esquivando los rayos láser de otro. Su oponente dio una vuelta en el aire antes de dispararle una gran ráfaga afilada. Creando una cuchilla en el último segundo, los 2 trozos de tierra impactados quedaron con profundos agujeros. Al instante siguiente, se abalanzó sobre ella, sin darle tregua, dejándola a la defensiva hasta que de repente le arrancó las piernas de una patada, con el blaster apuntando a quemarropa a la cara antes. Entrada dinámica. Gritó Ben mientras volaba por los aires y estrellaba la cabeza de la criatura contra la pared. Jeje. Parece que me debes una, Rae, respondió y se dio la vuelta. Una de las criaturas intentó abalanzarse sobre él antes de que 2 enormes computadoras se estrellaran contra los costados del aspirante a asaltante, con los ojos abiertos de par en par antes de que cayera de espaldas. Parece que estamos a mano. ¡Qué bien!, respondió Ben. Raven sonrió mientras Kyborg sacaba su cañón sónico y disparaba, y Starfire se unía a él con una descarga de rayos estelares. Uno de sus objetivos saltó increíblemente alto y evitó la explosión. Al instante siguiente, se impulsó contra la pared y agarró el chip en un agarrón volador, corriendo hacia la puerta con sus botas de acero. Robin le lanzó rápidamente un Birdaran. El proyectil impactó en la mano de la criatura y envió el chip por los aires. Mío.
Gritó de repente Chico Bestia tras soltarse de su objetivo, transformándose en un oso hormiguero a mitad de carrera y arremetiendo con la lengua, agarrándolo en pleno salto antes de deslizarse por el suelo hasta una pared, solo para que uno de los comandos le pisoteara la lengua y le hiciera soltar el chip. Blue. ¡Qué asco! Gimió mientras 4 de los 6 comandos, 2 inmóviles, lanzaban una bomba de humo y escapaban. Titanes. ¡Fuera! Gritó Robin mientras avanzaban por el único pasillo de la habitación, llegando pronto a otra cámara igual a la anterior, solo que con 5 puertas adicionales a 60 grados del centro. Divídanse. Ordenó, y el grupo salió por los 5 túneles restantes. Ben miró por encima del hombro y vio a Robin observando la habitación antes de mirar a su alrededor, blaster en mano por si alguno de los lacayos de Slade intentaba adelantarse. Tras la separación, Robin retiró una de las rejillas del suelo y se encontró con el que tenía el chip. Los otros 5 eran señuelos. Siguiéndolo por el túnel, el ladrón intentó escapar al exterior, forjando una nueva salida en uno de los extremos. Hubo un breve enfrentamiento con Star, que casi se desplomó sobre el suelo, pero Robin logró capturar al aspirante a ladrón y desenmascararlo, solo para descubrir que era un autómata altamente avanzado. Tras la máscara había una pantalla, desde la cual Slade, quien aparentemente había contratado a Hinks, Mamón Tijismo, manejaba los hilos del robo. Crípticamente, Slade le transmitió a Robin la importancia de la paciencia, algo que aún no había desarrollado tras su aventura en solitario. Fue en ese momento que Chico Bestia intentaba que todos se relajaran un poco y vieran películas. Una de ellas tenía ninjas, mientras que la otra tenía un monstruo tipo Godzilla. Raven no quería más que leer su libro, así que respondió con sarcasmo, mientras que Cyborg quería verlas a ambas. Aunque Raven no tenía ganas de ver películas, miró a un lado y vio a Ben mirando al vacío, con una expresión inexpresiva. De hecho, estaba tan quieto que casi podrías confundirlo con una estatua a todo color. «Oye, Ben. ¿Te molesta algo?», preguntó Raven mientras Star salía de la habitación para intentar que Robin se fuera con ellas. «Es todo este asunto de Slade», dijo, sacando uno de esos blasters con forma de puño americano y haciéndolo girar en su dedo. La batería del aparato se agotó después del atraco, probablemente para evitar que rastrearan piezas importantes, así que no había que preocuparse de que explotara. Esos, Sladeos. Solo nos topamos con 6, 1 por cada uno, pero lucharon a nivel de comando. ¿Qué pasa si envía un ejército entero tras nosotros, y con estos blasters que cortan el acero como un cuchillo caliente la mantequilla? Supongo que solo estoy un poco preocupado por nosotros, perdón por la expresión, por si nos joden ahí fuera. Oye, no te preocupes, tío, dijo Ki intentando tranquilizarse. Mientras nos cuidemos mutuamente, no tenemos que preocuparnos por esas cosas. Puede que sean muchos, pero nosotros tenemos la habilidad de nuestro lado, dijo apretando el puño. ¿Llegaste a usar esa arma blanca que sugerí?, preguntó la morena de repente. Nos reservamos antes por si había gente tras esas máscaras, pero Slade no es de los que dependen de la ayuda humana a menos que sea necesario, así que no creo que eso se convierta en un problema. Los cañones sónicos y lanzar animales contra ellos es genial, pero una buena espada acabará con uno de esos bichos para siempre. Ese tipo es un poco morboso, comentó Chico Bestia al comenzar la película de ninjas. ¿Y no recuerdas lo que le pasó a Yate cuando Baki lo golpeó con su Kaze no Yaiba? El tipo murió por eso. Voy a fingir que no escuché todo eso, gimió Raven, tratando de ignorar las tonterías de anime que estaba escuchando. Oye, solo intentaba lastimarlo lo suficiente para que dejara de luchar. No sabía que le quedaría una cicatriz, respondió Ben con los brazos cruzados, recordando su pelea con Pyro. Además, si Raven no me hubiera curado, me habrían faltado 2 dedos, dijo, dándole un ligero codazo en el hombro. Simplemente hice lo que cualquiera haría, dijo, volviendo a su libro. No estoy muy segura de cómo eso se relaciona con esta conversación, aunque se siente bien que me valoren, añadió mentalmente. Por alguna razón, tengo el presentimiento de que las cosas se van a complicar mucho más, se dijo Ben mientras miraba por la ventana, con los pelos de punta en la nuca. Al crecer donde él creció, uno solía prestar atención a las pequeñas señales de advertencia. La noche siguiente, de vuelta en la cámara anterior, aún sin reparar, 2 de los soldados SWAT blindados de Hump montaban guardia alrededor del microchip recuperado, colocado de nuevo en el campo de suspensión. La calma había reinado durante la mayor parte del día desde el regreso de los jóvenes titanes, pero ese silencio se rompió al sonar una alarma.
Corriendo a la siguiente cámara para investigar, las puertas se cerraron repentinamente tras ellos, dejando el microchip desprotegido. Fue entonces cuando apareció una nueva figura. Vestía un traje negro ajustado con una gran X roja estampada sobre el corazón, cuyo extremo inferior le cruzaba el pecho. Llevaba una larga capa negra sobre los hombros, un cinturón gris y guantes, todos marcados con X rojas, y una máscara negra que le cubría la cabeza con una placa blanca en forma de calavera en la parte superior, una X roja en la frente con el trazo ascendente sobre el ojo derecho. Tras arrancar la ficha del campo, el ahora ladrón se giró para encarar a los dos guardias que habían volado la puerta de sus bisagras. «Tiene el chip», gritó uno de ellos. Los dos abrieron fuego, pero la figura saltó y desapareció en un instante. ¿A dónde se ha metido? Fue casi al mismo tiempo que ocurrió el robo que los demás llegaron al distrito tecnológico de Hump, en respuesta a la alarma y la llamada. Robin encontró una pista que los llevaba a Slade al otro lado de la ciudad, dejando a los otros 5 a cargo de la posible amenaza. Cuando se cortó la conexión, una claraboya se abrió de repente y el mismo ladrón de antes salió de un salto. ¿Trabajas para Slade, tipo duro?, preguntó Kyborg, preparando su cañón sónico. Red Décimo trabaja solo, dijo la figura con voz distorsionada, obviamente para ocultar su identidad. Extendiendo la palma de su mano, que tenía su nombre, disparó una X roja al aire, que Ki interceptó con su cañón mientras los demás se dispersaban. Mientras el cyborg seguía disparando, Red Décimo esquivó con agilidad experta antes de lanzarse por los aires y lanzar más X con ambas palmas, lo que hizo que el cyborg corriera a esconderse. Al aterrizar, el ladrón fue atacado por un león verde, quien respondió lanzando una cruz escarlata por los aires que se licuó en pleno vuelo y se clavó en la cara del felino verde como una masa de barro. Al ser devuelto al techo con un fuerte golpe, intentó transformarse de nuevo en humano, gorila, halcón y elefante, pero el pegamento persistió, claramente diseñado para estirarse y contener la fuerza de cualquier transformación del cambiante. Cuando Star y Raven se abalanzaron sobre él, Red Décimo esquivó ágilmente los disparos verdes y la mano negra que emergió del suelo, lanzando 2 X rojas a las chicas. La primera ató a Starfire como una goma elástica gigante y la dejó caer al techo, mientras que la segunda golpeó a Raven en la boca en medio de la segunda palabra de su cántico, cayendo al suelo tras intentar arrancársela. Un instante después, Ki se abalanzó sobre él por detrás, pero el ladrón logró esquivarlo fácilmente. Fue su inteligente respuesta mientras el ladrón esquivaba el ataque antes de sentir algo en la espalda. ¿Qué?, gritó al abrirse el panel de su espalda. Las manos enguantadas del ladrón manipulaban sus circuitos, haciendo que Ki se revolviera como un loco. «Oye, ¿quién te dijo cómo apagarme?», preguntó antes de ser empujado suavemente al suelo, cayendo hecho un ovillo. El ladrón estaba a punto de escapar corriendo al siguiente tejado, pero una morena con estilizada vestimenta de civil y sandalias abiertas se interpuso en su camino. «Bien, chico duro, inténtalo», dijo Bent, abalanzándose sobre Red Décimo, quien bloqueó el primer golpe con el antebrazo y contraatacó con otro, solo para que el moreno ladeara la cabeza antes de asestarle un golpe con la palma en el estómago y enviarlo de vuelta. Cuando ambos comenzaron una acalorada batalla de artes marciales, intercambiando patadas, puñetazos y contraataques, Red Décimo se quedó boquiabierto al ver lo igualados que estaban, a pesar de que el moreno aparentemente no tenía entrenamiento previo. Si bien había derrotado a los demás con facilidad, él y Ventus parecían estar en igualdad de condiciones. O lo habrían estado si no hubiera conseguido penetrar la guardia del moreno y le hubiera puesto una X roja en la cara, cubriéndole los ojos. ¿Qué? No puedo ver, gritó intentando abatirlo mientras Red Décimo se apartaba y se teletransportaba. Raven. Star. ¿Dónde está? ¿Dónde? Se fue, Bent. El tipo se escapó, dijo Chico Bestia desde su posición en el suelo. Mierda, gritó el moreno intentando quitarse la cosa de la cara, pero esta se quedó atrapada. Se rumorea que estás interesado en esto, dijo Red Décimo en el monitor, sosteniendo el microchip robado, actualmente situado en una habitación oscura y conversando nada menos que con Slade. Me interesan muchas cosas, señor. XX roja. HMMM. Qué pegadizo. Entonces, ¿me propones una venta o un regalo? Una sociedad, respondió el ladrón. Te doy el chip y me cuentas tus planes. Alianza. Vaya, vaya. Qué ambiciosos somos, dijo Slade con un dejo de diversión. Pero una alianza no se forja con una sola pieza. Si quieres ganarte mi confianza, te pediré más. Simplemente dime qué quieres, afirmó claramente el ladrón.
A la mañana siguiente, el grupo regresó al centro de mando para reagruparse e intercambiar información. Chico Bestia se había liberado de la baba roja que lo pegaba al techo, pero aún conservaba algo en el pelo. Raven, con la X roja sobre la boca, y Bent, con la suya sobre los ojos, de los que en ese momento aún intentaba deshacerse, al diablo con las pestañas. No tenía ni idea de que Red Décimo representaría tal amenaza, dijo Robin, dirigiéndose a los demás titanes. Starfire en ese momento le quitaba la mugre roja del pelo a Chico Bestia. Debería haber estado allí, dijo con un suspiro. Claro que deberías haber estado ahí. Mira lo que me hizo. Me esperan 2 meses de días con el pelo revuelto. Gritó Chico Bestia, señalando su pelo manchado de mugre. Raven simplemente lo miró fijamente desde detrás de su mordaza lo mejor que pudo, mientras el cambiante y el tamaraniano sonreían con cautela. No lo sé, Raven. Te queda bien, rió entre dientes. La mirada del mago y su vena palpitante decían a gritos lo enfadada que estaba en ese momento. Quieto, dijo Ki de repente, apartando la cosa de la boca de Raven de un tirón rápido. Chico Bestia y Star se prepararon para lo inevitable. Con una marca roja vívida en su rostro, la maga apretó los labios mientras 2 imágenes fantasmales de ella aparecían a cada lado y gritaban con los dientes apretados. «Guay», dijo Raven con claridad mientras la huella se desvanecía, sabiendo que si hubiera dejado salir sus emociones, podría haber vaporizado a Chico Bestia. Por otro lado, incluso si hubieras estado allí, no habría cambiado nada. Ese tipo sabía exactamente cómo derribarnos a cada uno. Te aseguro que tenía un dispositivo con tu nombre, dijo Kyborg, sosteniendo la X roja para analizarla más tarde. Ojalá un solvente lo disolviera en posteriores enfrentamientos. De acuerdo. No tienes por qué sentirte culpable. Estamos ilesos, dijo Starfire alegremente. ¿Hola? Preguntó Chico Bestia señalando su cabello despeinado. Casi intacto, respondió Starfire, mientras el moreno que luchaba caía por el costado de la boca en ese mismo momento con un golpe sordo, levantándose un momento después y todavía tratando de liberarse del implemento que le obstruía la visión sujeto a su rostro. El trabajo de un Kyborg nunca termina, suspiró Kyborg mientras agarraba un extremo de la X roja y la arrancaba de un solo golpe, tomando las pestañas de la morena y la mitad más alejada de cada ceja en el proceso. ¡Ah, Ark! Gritó Bent, sujetándose la cara. ¡Hijo de puta, qué rabia! Gritó de dolor, sujetándose la cara palpitante. Mira, permíteme besarlo y hacer que se sienta mejor, como creo haber oído que se usa, dijo Starfire de repente, poniendo las manos sobre los hombros de Ventus y besándolo, para sorpresa del otro y horror de Robin. Unos segundos después, la tamaraniana lo soltó antes de preguntar. ¿Listo? ¿Te sientes mejor? Preguntó. El chico maravilla se retiró a un rincón a enfurruñarse mientras Raven temblaba con una emoción que crecía lentamente. Star, creo que, malinterpretaste, lo de besarlo y. Hacerlo sentir mejor, dijo Bent un poco mareado antes de caer hacia atrás por la sorpresa, ganándose una mirada confundida de Starfire antes de que Raven interviniera. Lo que Bent quiere decir es que si ibas a besarlo para que se sintiera mejor, deberías haberle besado los ojos. No a él. Gruñó furiosa. Sus ojos se enrojecieron y una ráfaga de energía lanzó a Chico Bestia por los aires. El cambiante aterrizó de cabeza en la alfombra, quedando pegado al suelo. Oh, mis disculpas, se disculpó Star. Concéntrate en sacar a Chico Bestia de la alfombra, gimió Raven. Y, antes de que intentes poner en práctica alguna costumbre terrestre, cuéntamela primero. ¿De acuerdo? Preguntó con tono serio. Por supuesto, preguntó Star mientras Ki levantaba a Chico Bestia del suelo, mientras Star le cortaba el pelo que había caído sobre la alfombra roja. Aparte de eso, estamos todos ansiosos por saber qué has descubierto sobre Slade, añadió. Nada, el plomo era un callejón sin salida, debería volver al trabajo, dijo Robin, tambaleándose de un lado a otro mientras salía de la habitación, visiblemente deprimido por algo. Codazo, codazo, guiño, guiño. La noche siguiente, Bent había lamentado la pérdida de ambas pestañas y la mitad de cada ceja. Los 4 titanes fueron llamados repentinamente al centro de comando, pero no había nadie allí. ¿Robin? Preguntó Starfire mirando a su alrededor. ¿Robin? ¿Te refieres al capitán investigación? Bromeó Chico Bestia con sequedad, con el pelo casi normal. Ah, seguro que está rellenando fichas en la biblioteca pública, dijo bostezando efusivamente. Lo estaba, dijo Robin por los altavoces, asustando muchísimo al cambiante. Pero entonces vi a Red Décimo cometiendo un robo en el sector tecnológico. Ven aquí lo más rápido que puedas. Dijo, cortando la transmisión.
Lo tienes, amigo. Estaremos allí en cualquier momento, fue lo más lejos que llegó Chico Bestia antes de quedarse dormido. Ki agarró un puñado de su ropa antes de tirar de él con un grito. Allí. Dijo Ki, él y los demás en el centro, mientras señalaba a Robin, quien en ese momento había bajado de otro edificio persiguiendo a Red Décimo a pocos metros. El ladrón vestido de negro le había lanzado una red roja, atrapando al antiguo compañero y haciéndolo rodar por la acera hasta donde había empezado. Robin. Estoy bien. A por X. Ya. Gritó. Mientras ensayaba Bendite Red, no le prestó atención en ese momento. Tenía que regañar a Red Décimo por sus pestañas perdidas. Mantener los ojos limpios sin ellas era una mierda. Corriendo por la calle hacia la entrada del metro, Red Décimo bajó por la escalera mecánica de un solo salto, seguido por los demás. He ajustado mi implante ocular para escanear múltiples subarmónicos en el espectro electromagnético, explicó Ki mientras comenzaba a mirar a su alrededor, con su ojo rojo brillante. Kai, ¿vienes con subtítulos? Preguntó Chico Bestia. Quiere decir que incluso si ese tipo de Red Décimo está camuflado, podrá verlo, declaró Bent. ¿En serio, Chico Bestia, no aprendiste nada de la patrulla condenada? Preguntó, haciendo que los hombros del cambiante se encorvaran antes de que Kyborg surgiera repentinamente de la nada y fuera enviado varios metros atrás. Ahí estás, pequeño bastardo engreído, gruñó Ben mientras ayudaba a Ki a levantarse, quien en ese momento necesitaba despejarse del golpe que acababa de recibir. X voló repentinamente hacia su espalda y le dio otra X roja, solo para que Ki mantuviera el control total de su cuerpo. Tendrás que aprender algunos trucos nuevos, perro, dijo Ki mientras agarraba el disfraz de X y lo arrojaba por la plataforma hacia los demás. El aspirante a hacker aterrizó agachado. Ríndanse. No queremos pelear con ustedes. Gritó Star. Lo siento. Aún no he terminado contigo, dijo Red Décimo mientras saltaba alto y le lanzaba otra X roja. Una de las barreras de Raven se levantó en el último segundo para detenerla. Ki intentó asestar algunos golpes, pero salió disparado antes de que Star se estrellara contra él, intentando aplastar al ladrón vestido de negro a baja altura. Chico Bestia y Rai se abalanzaron sobre él, y X los venció incluso cuando el anterior se transformó en oso, aunque este último fue enviado a unas cajas. Chico Bestia golpeó rápidamente a Red Décimo en el costado como un borrego cimarrón y recuperó su forma humana, pero Red Décimo se agarró a un pilar y lo rodeó, lanzándose de pies hacia Chico Bestia, quien se agachó, pero recibió un puñetazo en la mandíbula y salió volando hacia las vías. Incorporándose aturdido, el adolescente verde se recuperó por completo cuando la luz de los faros lo iluminó mientras el tren silbaba por las vías, con la mirada fija como un ciervo deslumbrado a punto de aplastarlo contra la parrilla de una camioneta. Al siguiente momento, Red Décimo se precipitó a través de las vías y puso a salvo al niño que gritaba. Ambos cayeron al andén un instante antes de que se convirtieran en pizza de ferrocarril. Amigo. ¿Me acabas de salvar? Preguntó Chico Bestia. Red Décimo lo pateó sin previo aviso un momento después y corrió hacia la salida, solo para detenerse cuando un moreno furioso le cerró el paso. Esto es para mis pestañas y la mitad de cada ceja, cabrón. Exclamó Ben mientras sacaba una cerilla del bolsillo. Ta. Exclamó, pasando la cabeza por su brazo izquierdo. La cerilla, que abarcaba toda la superficie, se encendió antes de apuntar a Red Décimo. La llama saltó por los aires de repente, chasquido, antes de, boom. Estrellarlo contra una columna. Al instante, otra Red Décimo se dirigió a sus ojos desde detrás del humo, pero el adolescente levantó la mano y la bloqueó. El ladrón corrió hacia él y le dio un golpe en la cara mientras estaba distraído antes de correr hacia la salida. Maldita sea. ¿Qué les pasa a estos tipos golpeándome en los ojos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gritó sujetándose la cara. Sin embargo, su respuesta fue que Ki le arrancó la cerilla de un tirón por segunda vez. El adolescente se encogió de dolor y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras caía de rodillas con demasiado dolor para moverse. Al menos no perdí nada más, se dijo a sí mismo con lágrimas en los ojos. Tranquilo, tranquilo, Raven suspiró mientras le daba una palmadita en el hombro, solo para que él siguiera llorando a gritos. Caray. ¿Por qué sigo en estas situaciones? Se preguntó mientras se quitaba la capucha y ponía las manos sobre las mejillas del moreno, atrayendo su rostro hacia el suyo antes de darle un ligero beso en el centro de la X entre sus ojos. ¿Estás mejor? Preguntó, echándose la capucha hacia atrás para ocultar el rubor por lo que acababa de hacer. Sí, Sniff, gracias, Raven, dijo mientras se secaba las últimas lágrimas de los ojos. Perdón por haberte retrasado.
Oye, no tengo prisa porque me den una bofetada en la cara, dijo mientras los dos se levantaban y salían corriendo del metro, siguiendo a los demás. Sin embargo, cuando volvieron a la calle, Red Décimo ya había escapado. KSHHHHHH. Impresionante, Red Décimo, intercepté las cámaras de seguridad para captar la actuación. Les diste un buen espectáculo a los titanes, aunque podrías haber controlado mejor la explosión, dijo Slade desde el otro extremo del monitor media hora después, señalando el traje de Red Décimo, que tenía algunas marcas de quemaduras, y el nombre persistía. Me alegra que lo hayas disfrutado, pero tenía toda la situación bajo control, replicó Red Décimo, sin esperar que el moreno le pasara una cerilla por el brazo y luego provocara una explosión que lo estrellara contra una columna. Fuerte. ¿Terminó la audición?, preguntó, mostrando un microchip azul que acompañaba al rojo que había robado antes, mostrando dos en un juego. Paciencia. La confianza es fácil de destruir, pero construirla lleva tiempo, dijo Slade mientras su imagen se reducía hacia la esquina superior derecha de la pantalla, y un microchip verde sobre un campo blanco aparecía en pantalla. Una última prueba. Demuéstralo y nos reuniremos para hablar de tu futuro. Bien, dijo Red Décimo mientras la imagen se desintegraba en estática. Ya era hora de que nos viéramos cara a cara, dijo Robin, quitándose la máscara. Le dolía un poco el pecho y agradecía que la explosión no hubiera sido a toda potencia. Si reviso los bolsillos de Bent en busca de cerillas de ahora en adelante, sabrá que algo pasa. Tengo que guardármelo para mí, dijo, quitándose el disfraz y guardándolo para más tarde, para ocultar la evidencia. Al regresar a la torre tras la huida de Red Décimo, el grupo intentaba determinar dónde atacaría a continuación. Ya habían determinado dónde había estado, pero tras aplicar los criterios de otros departamentos de tecnología de punta, terminaron encontrando 23 posibles lugares de robo. No era la mejor manera de intentar detener su próxima incursión. Robin. Gritó Starfire cuando el excompañero cruzó la habitación con una caja en los brazos. ¡Genial! Tu ayuda será muy útil para localizar a la X roja. Tendrá que esperar. Estoy cerca de un gran avance con Slade, dijo Robin mientras continuaba hacia la puerta. Star se quedó sin aliento ante la noticia. ¡Qué maravilla! Quizás podríamos ayudarte, dijo ella, bajando la cabeza con desánimo, mientras el chico maravilla se marchaba. Déjalo ir. De todas formas, últimamente no ha sido de mucha ayuda, dijo Chico Bestia. Si Robin no hubiera estado siempre ausente, X ya estaría noqueado. ¿Creen que Robin está perdiendo el control?, preguntó Ki. Oh. Interrumpió Bent. ¿Y si Robin es Red Décimo?, propuso. ¡No! Te equivocas. Demostraré que Robin no es Red Décimo, dijo Star, saliendo corriendo de la habitación. ¿Me pasé?, preguntó Bent. No era mi intención, pero ahora que lo pienso, todo podría ser una trampa. Es difícil saberlo. Ella lo admira, y tú intentaste sembrarle dudas, dijo Raven. Aún así, esto es igual que antes con el Rey Títere. Bent tenía sus sospechas y acertó, aunque las primeras marionetas eran comunes y corrientes. ¿Podría tener razón también en esto? Supongo que tienes razón. Debería haber elegido mis palabras con más cuidado, dijo Bent. Aún así, si Robin es Red Décimo. Su voz se fue apagando. Entonces me debe esos guantes de tela ignición por mi imitación de alquimia de llamas después de quitarme indirectamente las pestañas y la mitad de cada ceja. Gritó con ojos llameantes mientras un telón de fondo en llamas aparecía tras él. Los demás retrocedieron y rezaron para que Robin no fuera Red Décimo, si no, la morena podría reventarle el trasero al adolescente de pelo puntiagudo. ¿Quién es Slade? Casi te lastimas. La próxima vez podría ser peor, nada. El plomo era un callejón sin salida, estoy cerca de un gran avance, seguro que pueden con esto sin mí. Estas fueron las palabras que resonaron en la mente de Star cuando entró en la habitación del Chico Maravilla, deteniéndose en su escritorio y recogiendo el objeto del final. El maldito Birdaran de la alcantarilla. Robin, ¿a dónde has ido?, preguntó antes de que se produjera un destello. La chica tamaraniana soltó el arma que tenía en la mano, haciendo que el pequeño globo metálico rodara del escritorio y rebotara en el suelo. Un instante después, un rayo de luz se disparó hacia arriba antes de dividirse por la mitad y doblarse hacia el suelo, apareciendo una imagen holográfica de Robin bajo la red de Red Décimo. Estoy bien. Agarra Décimo. Vamos. ¿Eh? Robin. Estoy bien. A por X. Ya. Gritó Robin. Star extendió la mano hacia él, pero su mano le atravesó la cara. Estoy bien. A por X. Ya.
Si no estabas ahí, ¿dónde estabas? Jadeo, exclamó Starfire de repente. Ventus tenía razón. Robin es Red Décimo. Gritó antes de correr de vuelta al grupo. En otro lugar, un microchip verde giraba en un campo suspendido. Red Décimo lo arrancó antes de que un foco iluminara la escena y un hombre se acercara a la luz. Llevaba la misma máscara que los Sladevots de antes, pero su máscara era rojiza anaranjada del lado izquierdo y negra del derecho. Este último lado no tenía ojo. Excelente trabajo, dijo Slade, entrando en la luz. Sinceramente, yo no podría haberlo hecho mejor. Entonces, ¿tenemos un trato? Preguntó Red Décimo. En efecto. Tú y yo nos parecemos muchísimo. Parece natural que seamos compañeros. ¿Para qué sirven? Dijo Red Décimo, mostrando los 3 microchips que había recogido. Necesito saber qué estamos planeando, compañero. Paciencia. No puedes esperar que te confíe información tan sensible de inmediato, ¿verdad, Robin? Preguntó Slade, con los ojos de Red Décimo desorbitados al darse cuenta de que su tapadera había sido descubierta. Al instante siguiente, una pequeña red le arrebató los 3 componentes de la mano y se los llevó a Slade, quien los atrapó con una facilidad experta al encenderse de repente una luz. La cámara oscura se reveló oblonga con varios drones IB, los robots blancos con ribetes negros del carrete Ayer, de pie contra las paredes, el balcón repleto de Sladevots, y los ejecutores mecánicos acercándose lentamente. Mientras Robin se preparaba para el ataque, toda la habitación se estremeció por la fuerza de una explosión. El techo estalló y 5 figuras saltaron a la habitación. Titanes. Adelante. Gritó Ki, mientras Chico Bestia, Raven y Ventus se lanzaban hacia adelante. Mientras Red Décimo corría por la habitación, un pulpo verde apartó repentinamente a uno de los robots. Raven levitó a otro y lo derribó, y Vent atacó a otro con viento y lo estrelló contra la pared. Te pillé. Dijo Ki agarrando la capa de Red Décimo y deteniendo su avance. Suéltame. Deténlo. Gritó forcejeando y señalando a Slade. ¡No! Suéltalo. Dijo Star, volando hacia el techo, solo unos minutos después que los demás. Él está. Yo. Dijo Robin quitándose la máscara de Red Décimo. Lo sabía. Gritó Ben mientras los demás se quedaban boquiabiertos. Slade se escapa. Vamos. Gritó Robin mientras huía tras perder la mitad de su capa, saltando por encima de 2 robots que se desprendían de la puerta antes de entrar corriendo. Los demás intentaron apoyarlo, pero el enjambre de robots les cerró el paso. Bueno, Vent, parece que también tenías razón en esto, dijo Raven. ¿Vent? Preguntó, buscándolo con la mirada. Oye, chico bestia, no parpadees o te lo perderás, dijo Vent, captando la atención del cambiante mientras separaba las manos a pocos centímetros. Rotación, entonó mientras corrientes de aire giraban en el aire alrededor de su palma en múltiples direcciones. Poder, entonó mientras el aire que giraba en su palma se arremolinaba más rápido, más denso y con más fuerza. Forma, entonó mientras las energías en espiral de la esfera comenzaban a comprimirse hasta formar una coraza giratoria alrededor de las energías en su interior. Rasengan. Gritó, dirigiendo el ataque hacia el estómago de uno de los drones de la colmena. La repentina onda expansiva lo envió en espiral por el aire, arrasando con todo a su paso. Amigo. Eso fue una barbaridad. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Gritó Chico Bestia emocionado, solo para gritar de sorpresa cuando Ben cayó de rodillas. 4 Sladevots saltaron sobre él antes de que Ki lanzara 2 por los aires, y Raven golpeó a los 2 restantes entre sí antes de lanzarlos a un lado. Demasiada energía, jadeó mientras se sentaba. No te preocupes, todavía puedo luchar, dijo, cargando 2 cargadores de pistola de aire comprimido y empezó a disparar alocadamente. Raven. Necesito que me cubras mientras recargo. Gritó al mago de piel gris. Entendido. Respondió Raven mientras los 2 se ponían espalda contra espalda. La maga levantaba barreras de energía y lanzaba todo lo que podía a los enemigos, incluso entre sí, mientras lentamente otra línea de balas de aire colgaba de la punta de sus dedos extendidos. Terminarían allí y luego volverían con Robin. ¿Quieres gritarme también? Preguntó Robin cuando Starfire entró en su habitación. El chico miraba fijamente la máscara del robot Slade, colgada en la pared. La persecución de Slade fue breve tras salir de la cámara oblonga, deteniéndose en unas vigas sobre un restaurante chino para su futura construcción. La lucha fue feroz, pero al final, el Slade con el que luchó no era más que otro robot. Sus palabras revelaban que su propia falta de paciencia fue lo que realmente lo delató. Si hubiera sido un poco más paciente, tal vez lo habría logrado.
El grupo recuperó los chips y se los entregó a las divisiones tecnológicas después de la batalla, pero, por supuesto, esto no evitó que Robin recibiera los gritos de todos al llegar a casa. Y no los culpo, suspiró, dándose la vuelta. El moreno casi lo estrangula por quitarse todas las pestañas y la mitad de cada ceja. No solo eso, sino que sus palabras sobre que Robin ordenó suficiente tecnología para hacer el traje Red Décimo, pero ni siquiera le fabricaron un simple par de guantes, estaban cargadas de tanto veneno que podría haber matado a la mitad de la ciudad con él. Un pensamiento aterrador realmente. No quiero gritar, solo entender. Robin, ¿por qué no nos dijiste la verdad? Preguntó Star. Necesitaba engañar a Slade. Si hubieran sabido que era yo bajo esa máscara, se habrían contenido, respondió Robin. De todas formas, da igual. Slade lo descubrió, y yo sigo sin saber nada de él. Eso no es cierto. Sea quien sea Slade, tú y él son parecidos. Slade no confiaba en ti, y tú no confiabas en nosotros, dijo mientras él salía de la habitación, dirigiéndole a Robin una mirada de reproche antes de irse. Robin se quedó solo con la máscara y pensando cuánto tardaría en recuperar la confianza del otro. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Capítulo 12. Jaja. Exclamó Robin, recobrando la consciencia repentinamente tras lo que acababa de suceder, o lo que había sucedido en aquel entonces. Él y los demás estaban sentados en la sala haciendo sus cosas. Raven leyendo, Star preparando comida camaraniana, Ventus, Chico Bestia y Cyborg jugando a un videojuego, y él mismo leyendo el periódico para relajarse antes de que la torre fuera repentinamente bombardeada con proyectiles rojos, blancos y azules. Dichos proyectiles comenzaron a filtrar un gas verde en la torre, pillando a todos desprevenidos y provocándole un desmayo. Al mirarse las muñecas y los tobillos, vio que la silla pulida a la que estaba atado le ataba las manos, las muñecas y los tobillos. Con sus propios gemidos, los demás volvieron en sí. Star con bandas rojas alrededor de las muñecas, Ki con un gran aparato ortopédico metálico sobre el pecho, Raven con energía blanca rodeándola, con gomas elásticas gigantes sujetando a Chico Bestia a su silla, y Ventus con las mismas ataduras que él, excepto por un aparato ortopédico que le cubría los ojos. Mirando a su alrededor, vio que estaba en un gran atrio parcialmente iluminado, con pisos a cuadros blancos y negros, varios balcones que recorrían las paredes y varias pinturas colgadas por todas partes. ¿Qué demo? Gritó Ki mientras intentaba liberarse del soporte, pero perdió toda sensación de influencia. ¿Eh? ¿Soy el único que no tiene idea de dónde estamos? Preguntó Chico Bestia. Vaya, están justo donde deben estar, mis queridos. Están en la escuela. Dijo de repente un hombre con acento cockney desde el balcón superior antes de saltar a la barandilla y deslizarse hasta su altura. El hombre parecía tener poco más de 40 años, con el pelo pelirrojo, un corte beadle y patillas largas. Llevaba unas pequeñas gafas de sol azules rectangulares, una americana con el diseño de la bandera británica, una camisa negra, un pañuelo blanco atado al cuello, pantalones blancos, mocasines marrones y calcetines negros. El bastón que sostenía era negro y estaba rematado con un gran rubí. Los ojos. ¿Por qué siempre van a por los ojos? ¿Por qué? Gritó Bent intentando quitarse el corsé de la cabeza y liberarse. Cállate, que los mayores están hablando, dijo el hombre enojado. Como decía antes de que me interrumpieran tan bruscamente, ustedes 6 son los únicos estudiantes del Instituto Madmod para adolescentes bienhechores, dijo mientras lanzaba el bastón al aire antes de atraparlo con la otra mano. Y ya es hora de que alguien les dé una lección, mocosos, dijo mientras los titanes seguían forcejeando para liberarse de las ataduras que los sujetaban. Titanes. Muévanse. Gritó Robin a los demás, quienes intentaron, pero no lograron romper sus ataduras. Chico Bestia se transformó en un camaleón y una cobra mientras intentaba liberarse. Ben no pudo usar sus poderes al no ver el aire que intentaba manipular. Mis rayos estelares son inútiles. Exclamó Star al descubrir que su arma principal era inútil. Sillas especialmente diseñadas, cariño, dijo Madmod, inclinándose hacia su cara. No puedo permitir que esos asquerosos superpoderes interrumpan mi clase, ¿verdad? Aléjate de ella. Gruñó Robin. Madmod se enderezó antes de golpear al adolescente con su bastón en la cara. El bastón emitió una luz brillante que lo hizo retroceder lo más posible. Tranquilo, mocoso, dijo, retrocediendo. No me tomé la molestia de construir esta escuela ni de llenar tu torre con gas paralizante, solo para acabar contigo en un santiamén. Entonces, ¿qué quieres? Preguntó Raven.
Justo lo que dije, querida. Para darte una lección, dijo, inclinándose hacia su rostro antes de darse la vuelta y rascarse, para gran ira de la maga, por haber decidido hacerlo delante de ella. Sí, los he estado viendo portarse mal, niños. Y odio a los niños que se portan mal, dijo señalando un cuadro estilo Andy Warhol, que se giraba para mostrar a Ventus y Cyborg luchando contra rayo y trueno. Combatiendo el crimen, dijo antes de que la siguiente imagen se mostrara a Robin y Starfire acunando gatitos que habían rescatado de un incendio. Salvando vidas, dijo antes de que la siguiente imagen se mostrara, esta vez de Chico Bestia en forma de perro, bajándole los pantalones cortos a Plasmus, interfiriendo en los planes de villanos esforzados. Vaya, no son más que unos alborotadores. Déjame salir de esta silla y te daré problemas, maldito británico. Gruñó Ben desde su silla. Pero pronto aprenderás cuál es tu lugar, dijo ignorando a la morena. Verás, soy mayor que tú, así que soy más grande, más malo y mejor. DWH, Clan, Ayu. Gritó Ki mientras lo golpeaban con el bastón. Ahora estás en mi mundo. Y no saldrás de él hasta que aprendas a respetarme, afirmó Madmod. Saldremos. Y cuando lo hagamos, amenazó Robin. Brin. ¡Ay, cielos! Ahí suena la campana, mis patitos. Dijo, saludando a los 6 con 2 dedos. A clase, dijo mientras las baldosas del suelo empezaban a caerse bajo cada adolescente, llevándolos quién sabe dónde. 10 minutos después, Robin, Starfire y Chico Bestia estaban de vuelta en el atrio, aunque este último tenía los ojos cubiertos de una pantalla hipnótica mientras babeaba profusamente. Robin se encontró en un aula de matemáticas e inglés, y tras salir de su silla, no solo varios bustos de mod intentaron atacarlo, sino que también le lanzaron un misil del tamaño de un autobús. Desde entonces, quedó atrapado en un mundo confuso de blanco y negro y contradicciones físicas antes de llegar a otra puerta. Al llegar a una biblioteca maligna, liberó a Starfire de otra pantalla hipnótica en forma de libro enorme antes de ser aplastado por un sello gigante de atraso, escapando de una bandada de libros voladores y explosivos, y se dirigieron a un laboratorio de ciencias. Al llegar a la tercera aula, encontraron al cambiante en su silla frente a una pantalla hipnótica, con un gorro de burro en la cabeza y babeando profusamente. Después de escapar por poco de un charco de ácido, los 3 lograron regresar al atrio desde el que estaban antes. ¿Chico Bestia?, preguntó Star al cambiante, sentado desplomado en el suelo, babeando sobre su ropa, mientras Robin miraba a su alrededor con preocupación. Soy yo, Starfire, tu amiga. Por favor, háblame. Gritó con más fuerza. ¿Chico Bestia? ¿Chico Bestia?, preguntó, golpeándole la cabeza un par de veces. La chica respiró hondo antes de, bebe. Star. No creo que eso funcione, dijo Robin. Pero debemos hacer algo o se quedará así para siempre, dijo Starfire con preocupación antes de que la pelirroja cayera sobre su abdomen. Al instante siguiente, se oyó el sonido de una puerta abriéndose desde arriba del atrio. Madmod. Vamos. Dijo, silenciando a Star mientras corría hacia un lado de las escaleras. Star simplemente arrastró a Chico Bestia mientras se acurrucaban contra la escalera. Nos esconderemos aquí y lo tomaremos por sorpresa, dijo Robin, enroscándose como un resorte, solo para que un murmullo fortuito lo enfureciera rápidamente. ¿Hay alguna manera de que se calle?, preguntó. Star le tapó la boca, solo para estremecerse cuando la baba empezó a rezumar entre sus dedos. Unos pasos bajando las escaleras, Robin y Starfire salieron corriendo con una patada voladora y una salva de rayos estelares. El primero quedó suspendido en el aire por una de las garras de energía de Raven, mientras que la segunda tenía el cañón sónico de Ki apuntando a su cara. Cyborg. Raven. Oh, qué alegría verte. Gritó Starfire de alegría, mientras Ki se desarmaba mientras Raven bajaba a Robin. Este lugar me está volviendo loco. Gritó Robin, a punto de arrancarse el pelo. Cuéntamelo. El laboratorio de computadoras de Madmod casi me daña el disco duro, dijo Ki. ¿A dónde te envió tu captor?, preguntó Starfire. Gimnasio, respondió Raven mientras mostraba su ropa. Sus habituales pulseras azules habían sido reemplazadas por unas blancas, la camiseta blanca tenía el nombre de Madmod con un 0 azul en el centro, y vestía pantalones cortos azules, rodilleras rojas, calcetines blancos con rayas rojas y zapatillas deportivas negras. ¿Alguien ha visto a Chico Bestia?, preguntó Ki. El balbuceo del cambiante en el suelo atrajo la atención hacia él, que se deslizaba como una lombriz, lubricando su camino con abundante saliva. Las pantallas hipnóticas de Madmod. No podemos sacarlo de ese estado.
Lo hemos intentado todo, dijo Robin, preocupado por el cerebro del cambiante. ¿Probaste esto? Preguntó Ki mientras le abría bien una oreja y le disparaba. Bulurp. Un erupto de primera directamente. Bien hecho. Ja 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 ja. Chico Bestia rió, despertando de repente de su trance. ¿Cómo llegué aquí y por qué estoy cubierto de baba? Al instante siguiente, sin embargo, un fuerte aullido resonó por el edificio antes de que una puerta se abriera repentinamente a un lado. Un vendaval azotó la habitación, barriendo la ropa de todos, o al menos de quienes tenían ropa que se pudiera barrer, mientras Bent salía del marco de la puerta, ahora vacío, con el ceño fruncido, de pie en medio de un verdadero tifón, con los puños brillando intensamente y el protector metálico, que le cubría los ojos arrancado de repente, revelando un brillo plateado, casi blanco. Al avanzar, el adolescente gruñó por lo bajo como una bestia enfurecida, mirando a su alrededor y aparentemente sin darse cuenta de su presencia. «Guau, un poco como Ann en su estado avatar», comentó Chico Bestia. Lo único que los diferenciaba era que el brillo del monje calvo era azul y el de Ventus plateado. Ah, y lo de la calvicie. Menos mal que no hay una montaña de la que podamos volar. Jejeje. ¿En serio? Entonces, ¿cómo detuvieron este estado avatar de Ann? Preguntó Raven. Bueno, la chica de la tribu agua que conoció, simplemente salta al final, dijo Raven claramente, realmente no estaba de humor. Ella corrió hacia él y lo sacó de ese estado con amor, dijo Chico Bestia con toda la sutileza de un accidente automovilístico, mientras todos se quedaban boquiabiertos ante la respuesta. Si te hace sentir mejor, hablaré con él, dijo Raven después de reaccionar, mientras los demás también se quedaban boquiabiertos. Rae, no estoy tan seguro de que seas realmente la persona indicada para, gruñó Raven con ojos rojos mientras se cernía sobre Kyborg, sus zarcillos agitándose y haciéndolo palidecer. ¿Por qué no lo intentas? Dijo luego, despidiéndola con la mano. Gracias, respondió Raven simplemente, desapareciendo entre las sombras antes de aparecer junto a Bent y tomarle la mano. Bent, cálmate. Por favor, dime qué pasó, dijo intentando que la mirara a los ojos. Joder, odio, apreciación musical, gruñó Ben mientras se giraba hacia ella, con el ceño fruncido todavía en su rostro mientras su ropa se movía, revelando que de alguna manera había vuelto a ponerse su leotardo negro, sus muñequeras azules y sus zapatos. Está bien. Detendremos a Madmod y saldremos de esta escuela, así que por favor, cálmate, suplicó. El moreno cerró los ojos antes de caer al suelo. El viento amainó hasta detenerse por completo. Amigo, eso fue muy decepcionante, dijo Chico Bestia. Un destello del poder de Raven hizo que una baldosa se levantara y le diera en la cara. ¡Uaag! Gimió mientras se tambaleaba antes de caer de bruces. ¡Genial! Ahora que Ventus ha regresado, solo nos falta encontrar una salida, exclamó Star, contenta de que Ben ya no estuviera hipnotizado. O simplemente seguimos disparando hasta que hagamos uno, dijo Ki sacando su cañón sónico. Fácil. Lo último que golpeé intentó golpearme de vuelta. Estoy seguro de que todo este lugar está lleno de trampas, explicó Robin. Hay que ser un tonto para hacer una trampa, resopló Bent con los brazos cruzados tras recuperarse de la adrenalina de escapar de su confinamiento. Nunca se sentía cómodo sin saber dónde estaba, por eso disfrutaba tanto volar. Podía ver kilómetros a la redonda sin preocuparse por un muro que se levantara o algo así. Entonces, ¿cómo vamos a salir? Preguntó Chico Bestia frotándose la cara dolorida. No lo somos, dijo Raven. ¿No lo entiendes? Madmod seguirá molestándonos hasta que nos metemos con él, terminó Robin. Ese bastón lo controla todo aquí. Nosotros lo tomamos. Tomamos el control. Y lo derribamos. Gruñó Chico Bestia, terminando la frase de Ki. Oh, lo encontraré. Ese demente no me hipnotiza nunca más. Dijo, alejándose antes de que un cuadro de la pared apareciera de repente y se girara para mirarlo. En un instante, el adolescente verde estaba salivando, gorgoteando y tropezando con el suelo. Starfire lo atrapó mientras el cuadro, convertido en pantalla hipnótica, se hundía en la pared. Y yo que pensaba que necesitabas una mente para ser hipnotizada, bromeó Bent, mientras los labios de Raven se curvaban en una sonrisa. Sobre todo porque no tenía que malgastar su aliento en algo tan obvio. Vamos. ¿Es que nunca aprenderán? Preguntó Madmod, levantándose de una plataforma sobre una baldosa negra, balanceando su bastón en un dedo y haciéndolo girar. Están en mi mundo, mis patitos, dijo, presionando el rubí de su bastón. No pueden ganar, dijo, saliendo corriendo por las puertas que se abrieron. Titanes. Vamos.
dijo Robin, guiando a los demás hacia afuera. ¿Pero cómo hago? Preguntó Star. Hazlo reír. Respondió Ki, dejando a Starfire sola con Chico Bestia mientras lo sostenía por las axilas, levantándolo y sonriendo ampliamente. ¿Cuántos Ocarianos se necesitan para hacer una OEG a un Morflark? Finbarro. Bromeó, en un tono que probablemente habría hecho reír a carcajadas a Chico Bestia si hubiera sido de Tamarán. ¿Mocos? Preguntó entonces. Ja. Mocos. Se rió. Guay. Gritó al darse cuenta de que Mad Mod lo había vuelto a atrapar, y Starfire lo agarró de la muñeca y lo atravesó por la puerta. Suena K2G de Puffy a Miyumi. Corriendo por el pasillo, Mad Mod iba en una motoneta, con gafas protectoras, un abrigo de piel de oveja y un casco sobre el traje. Persiguiéndolo, los titanes pasaron junto a varias fotos. Ben chasqueó los dedos al ritmo de la música que sonaba misteriosamente en sus oídos al pasar junto a una foto de Mad Mod con su traje original y un racimo de plátanos ocultándole la cara. Al instante siguiente, los apartó y miró a los adolescentes con furia antes de lanzarlos al fondo del pasillo. El lunático saltó de su cuerpo y salió corriendo. Siguiéndolo por el pasillo, los adolescentes corrieron en dirección contraria cuando Mad Mod de repente sacó una enorme bazooka y comenzó a dispararles. Al momento siguiente se toparon con una habitación larga y ancha, el suelo y el techo marcados con una red de grandes agujeros negros. Mod se dejó caer en uno y se perdió de vista, los titanes intentaron seguirlo solo para que el agujero los bloqueara. Tamborileando con los dedos en el suelo, Robin notó que el loco apareció 2 puntos más allá sin su scooter, el equipo corrió para agarrarlo solo para caer repentinamente detrás de él, el lunático se elevó del techo. Chico Bestia saltó rápidamente hacia Mad Mod solo para desaparecer por un agujero, los otros metieron la cabeza en un agujero negro cada uno con las cabezas saliendo por lugares imposibles. Ki luego recogió un agujero y lo sostuvo de lado, Ben lo examinó antes de que él y Kyborg entraran por extremos opuestos antes de que cayera al suelo como una tapa de alcantarilla, Star saltó por él antes de encogerse de hombros y desaparecer de la vista cuando dejó de ser sólido. A solas, Raven recorrió la sala con la mirada mientras las cabezas de los demás asomaban por los agujeros como si se hubieran descontrolado en un juego de guacamole, casi muerta de miedo cuando Ki asomó la cabeza con una expresión más grande de lo normal. Al instante siguiente, todos volvieron a reunirse, solo con instrumentos musicales y vestidos con la ropa chillona que solían usar las bandas británicas de los 60. Robin con la guitarra, Kyborg con el bajo, Raven al teclado, Beast Boy a la batería, Starfire a la pandereta y Ben de pie frente a un pie de micrófono, con pensamientos musicales recorriendo su complicada mente antes de que Mad Mod pasara en coche, y el grupo se quitó de un salto sus atuendos chillones y los persiguiera. Al instante siguiente, el grupo se encontró subiendo inexplicablemente una larga escalera de caracol. Mod impulsaba su scooter por la pendiente mientras los demás corrían con todas sus fuerzas. Mod se detuvo al llegar arriba y se golpeó la punta de su bastón. Al instante siguiente, las escaleras se convirtieron en un tobogán. Robin, Chico Bestia y Kyborg se deslizaron por las escaleras mientras Raven, Starfire y Ventus los observaban. Al final, una trampilla se abrió de repente antes de que emergiera un corto tramo de escaleras, convirtiéndose en un par de mandíbulas chasqueantes. Gritando, Chico Bestia se transformó rápidamente en un pulpo. Raven, Starfire y Ventus agarraron sus tentáculos antes de que pudiera ser aplastado. El cambiante atrapó a Robin y entró en pánico antes de que el titán Kyborg de 200 kilos se estrellara contra su cara. Los 3 voladores pusieron a salvo a Chico Bestia y a los demás mientras Robin fruncía el ceño, enojado por el uso de su cara como red de seguridad improvisada, mientras que Ki se encogió de hombros y esbozó una sonrisa tímida. El siguiente lugar al que llegaron fue un largo pasillo con 7 puertas, donde todos corrían de un lado a otro, a veces como siempre, mientras que en otras tenían que luchar contra la perspectiva forzada y pasar apretujados o saltar un piso para llegar al pomo. Chico Bestia cruzó las puertas disfrazado de todo tipo de animal, ya fuera ballena, avestruz, gorila o hámster. Mad Mod usó todo tipo de transporte, como un coche británico antiguo, una canoa con gorro de piel de mapache y una bicicleta de 2 ruedas. Mientras tanto, Ben apartó a Raven para evitarle la migraña mientras la locura continuaba a su alrededor. Al final, Robin logró reunir al grupo en un solo lugar, señalando furiosamente las puertas mientras se dispersaban y abrían 6 a la vez, sin dejar rastro, dejando solo un lugar.
de puntillas hacia la puerta, señalando furiosamente mientras la música se desintegraba en notas aleatorias. Robin sonrió con sorna a sus camaradas y abrió la puerta de un tirón. Una colosal criatura reptil les rugió. La música se reanudó mientras Mo salía tranquilamente de la puerta del fondo y los saludaba antes de correr tras una pared giratoria. Con el busto en movimiento sobresaliendo, Robin giró la cabeza hacia atrás, dejando al descubierto una perilla roja. Con un giro rápido, la música se detuvo, y los rostros del grupo se aflojaron de sorpresa al descubrirse un tranquilo prado tras la puerta. De ninguna manera, dijo Raven con la boca abierta. ¿Es eso lo que creo que es? Preguntó Ki. Hay una forma de averiguarlo, dijo Robin mientras comenzaba a caminar hacia adelante. Parece auténtico, dijo Kyo antes de que el grupo atravesara una pantalla de tela blanca y volviera al atrio donde habían comenzado. Dios mío. Maldijo Bent al encontrarse de nuevo donde todos empezaron, sin daños colaterales. Su rabieta anterior había derribado algunos cuadros sueltos de las paredes y los azulejos cerca de donde estaba, pero verlo así le irritó muchísimo. Justo donde empezamos. Maldijo Robin. Claro que sí, mis patitos, dijo Mod mientras una sección del suelo se volcaba. La clase terminó y no han aprendido nada. Eso es un suspenso para cada uno de ustedes, dijo mientras la plataforma se elevaba, con una gran F roja apareciendo en la parte inferior. Solo hay una solución. Tendrán que repetir la lección entera. Se rió entre dientes mientras las escaleras retrocedían hacia el primer balcón, las paredes se desplomaban para exponer un patrón curvo de rayos de sol en blanco y negro, solo interrumpido por las puertas y los cuadros que permanecían exactamente donde estaban. En ese momento, un ejército de Modbus entró con un montón de armas, mientras Chico Bestia había sido rehipnotizado y los demás se formaban a su alrededor. Hora de clase, mis patitos. Todos a sus asientos. Bent, ¿cuánto has avanzado en la alquimia de llamas de Roy? Preguntó Robin, preguntándose seriamente cómo alguien tomaría en serio a Bent en el futuro si todos sus movimientos fueran reproducciones de cosas de anime y videojuegos. Bueno, Robin, no lo sé. No me dejas acercarme a mi encendedor ni me das los guantes que te pedí, incluso después de haber pedido suficiente tecnología para un traje nuevo y cegado mi vista, así que ¿por qué no te metes tu pregunta por la A? Fue lo más lejos que llegó, con la voz cargada de sarcasmo antes de sentir algo golpeándole la cara. Al mirar sus manos, se reveló que eran un par de guantes blancos impecables con almohadillas negras en los dedos pulgar y corazón. En el dorso de los guantes, cosidos con hilo rojo, había dos círculos concéntricos muy juntos, dejando el centro libre. En la parte superior había una pequeña llama con un círculo dentro. En el centro, dos triángulos formando un rombo con un triángulo en la parte superior del rombo. Líneas a un par de centímetros de las puntas en los 4 triángulos que lo rodeaban. Y debajo del triángulo inferior, pero por encima de los 2 arcos de los círculos, había lo que parecía una salamandra. Aquí están. Ahora a practicar. Ordenó Robin. El moreno refunfuñó algo para sí mismo sobre los semáforos desagradecidos mientras se ponía las gafas y chasqueaba los dedos un par de veces, descubriendo que los guantes le quedaban como guantes y que hacían chispas bastante grandes. Ahora. Agarra ese bastón. Gritó Robin mientras los demás salían corriendo, dejando a Raven sujetando al chico bestia con el cerebro lavado antes. Muy bien, malditos Modbus, dijo Bent, alisándose el pelo y cerrando los ojos, dejando un mechón erizado. Veamos qué tal les va contra mí, el alquimista de la llama. Gritó abriendo los ojos de golpe, que se entrecerraron de repente, imitando a Roy Mustang al chasquear los dedos. Un pequeño dardo rojo voló por los aires y se estrelló contra uno de los Modbus, que detonó en una gigantesca bola de fuego. Raven, mantén a salvo al Changeling y cúbreme las espaldas. Seré artillería pesada por si los demás necesitan un punto de repliegue, ordenó con un tono más profundo y repentinamente autoritario, chasqueando los dedos como locos mientras olas de fuego salían de su mano izquierda y destellos explosivos de la derecha. En otra parte, Kyborg atrapó el pie de Robin después de unir las manos y lo levantó hacia arriba. El Kyborg aplastó un busto volador contra la grava mientras Robin comenzó a saltar de una cabeza gordo a otra, esquivando la explosión láser ocasional antes de saltar al aire. Un Modbus fue vaporizado por uno de los proyectiles de Star un momento después. Oye, no te metas en problemas. ¿Tengo que separarlos?, dijo Mod, presionando el rubí en su bastón, lo que provocó que las baldosas del suelo se alzaran en enormes columnas cuadradas. Starfire iba rumbo a colisionar con Mad Mod, pero un panel desde abajo apareció frente a ella sin previo aviso. ¡Guay!
Gritó al detenerse a duras penas y esquivar el obstáculo, pero su camino se vio obstruido antes de que otro panel la elevara contra su voluntad. Mientras Robin intentaba saltar hacia Marmot, una columna se alzó repentinamente frente a él y lo derribó, mientras Ki era transportada hacia el techo. Cuando las columnas se detuvieron, el grupo se había orientado en una pirámide escalonada de escalones, similar al diseño del juego de arca de Q-Verbs. Robin esquivó otra salva de láseres antes de subirse a uno de los bustos y volar hacia una puerta que flotaba en el aire, saltándola a tiempo de evitar la explosión. En otro lugar, 3 Modbus estaban a punto de volar hacia Raven, pero todos fueron derribados por los aires con un triple chas, 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 cortesía de la técnica característica de Roy Mustang. Bent, escucha, aunque es fascinante verte practicar los ataques de un personaje ficticio en la vida real, dijo Raven, todavía sujetando el hombro de Chico Bestia, tras haber usado escudos siempre que era necesario. ¿Podrías despertarlo?, exigió enfadada, mientras el cambiante casi babeaba sobre ella. La única razón por la que no lo bajó fue porque no podía contar con que no se escapara. Muy bien. Retroceda, señorita, observe al maestro en acción, dijo la morena, imitando a la alquimista de la llama, con los brazos cruzados. Raven frunció una ceja al ser llamada señorita. Cuando sea filler, habrá cambios, la morena hizo una pausa antes de adoptar una pose dinámica. Ese día. Todas las oficiales deberán usar minifaldas pequeñas. Dijo mientras un fondo rosa con una plétora de minifaldas azules se movía al fondo. Eres un milagro, Mustang. Te seguiré toda la vida. Dijo Chico Bestia de repente, levantándose de un salto y abrazándose a la rodilla de la morena antes de darse cuenta de lo que había pasado. Ay, otra vez no. Changeling. A la carga. Ordenó Bent, señalando a un Modbus de metal con patas de araña que se dirigía hacia ellos. Señor, sí, señor. Dijo Chico Bestia con un saludo antes de abalanzarse sobre él como un rinoceronte y hacerlo añicos. Mirando a su alrededor y viendo a los demás enfrascados en sus propios conflictos, con un suministro aparentemente infinito de Modbus acercándose a ellos, Bent arqueó una ceja antes de gritar de repente. Titanes. A mí. Sin lugar a discusión, los demás se miraron entre sí antes de reunirse con él. Los Modbus se dirigían hacia ellos mientras Robin seguía intentando alcanzar a Marmot. Quédense todos detrás de mí. Voy a quemar estas cosas hasta los cimientos. Gritó Ben mientras sus ojos se entrecerraban y brillaban con un brillo plateado. El aire se densificaba visiblemente alrededor de las fuerzas que avanzaban en tierra antes de que él alzara la mano izquierda. Por un instante, continuaron avanzando hacia ellos, pero al instante siguiente se oyó un chasquido, y entonces, ¡fuom! Toda la sala frente a ellos fue arrasada por una tormenta de fuego interminable, como nadie había visto jamás. Al mismo tiempo, Robin se dio cuenta de que el mod loco al que se enfrentaba era falso cuando su mano atravesó el bastón, y comenzó a buscar una posible salida. En otro lugar, un hombre que sonaba parecido al que había estado aterrorizando al grupo todo el día, pero que parecía 20 años mayor y había perdido casi todo el pelo de la cabeza, estaba sentado frente a una hilera de monitores. Operando un complejo conjunto de controles, seguía lanzando oleadas tras oleadas de Modbus al equipo, solo para que permanecieran apiñados y destruyeran todo lo que les enviaba. Maldita sea esa morena. Se ha vuelto loco ahí abajo. Exclamó el hombre, protegiéndose los ojos mientras la pantalla que observaba parpadeaba en rojo, naranja y amarillo, mientras más máquinas suyas se vaporizaban. ¿Qué le pasa a ese? ¿Es que no aprecia el trabajo duro de un hombre? Preguntó antes de notar que faltaba algo. Solo un pequeño tic. ¿Dónde está Robin? Preguntó antes de que las pantallas se llenaran de estática una a una, mientras que en la planta baja, Ben caía al suelo con dedos palpitantes, y los Modbus de varios tipos caían al suelo mientras todo empezaba a apagarse. Mis máquinas. Ese mocoso entrometido pagará por, dijo antes de darse la vuelta, mientras Robin lo arrastraba por las solapas del abrigo, ya que había perdido el uso de la lengua. Hola, jefe, dijo débilmente. Se acabaron las clases, Mod. Y te espera una sanción de unos 20 años, dijo Robin entrecerrando los ojos. El anciano inglés retrocedió un poco ante la perspectiva. Ja. Exclamó Ki abriendo una escotilla que daba al cielo y conducía a una plataforma de acero. Ah, sí, eso sí que es de verdad. La escuela siempre parece más pequeña después de graduarte, ¿verdad? Preguntó Robin. Simplemente no esperes que vaya a ninguna reunión, dijo Raven con humor. Amigos, estoy preocupado por el estado mental de Ventus, dijo Star de la nada.
predicando a los ya convencidos, dijo Robin con los brazos cruzados. He dudado de su cordura desde el primer día. No, hablo en serio. Desde que asumió el manto del alquimista de la llama, nuestro amigo Ventus parece incapaz de volver a la normalidad, dijo señalando a Ventus, quien se extendía a lo lejos con los brazos cruzados y una expresión de acero en el rostro, con el cabello aún engominado. Ajá. Exclamó Chico Bestia antes de transformarse repentinamente en un cachorro de Shiba Inu y saltar a los brazos de Robin, quien lo sujetó por las axilas. El mutante gimió con fuerza, llamando la atención del castaño. Se acercó, se paró sobre Robin y luego liberó al perro de las manos del adolescente antes de mirarlo con una expresión de acero. «¿Perro, preguntó con una larga pausa. «Me encantan los perros», dijo con entusiasmo. ¿En serio?, preguntó Robin. «Claro. Los perros encarnan la lealtad. Obedecen las órdenes de su amo por encima de todo», dijo, mirándolo a la cara con una mirada acerada, con un brillo antinatural en los ojos. «Si les tratas mal, no se quejan, ni siquiera piden un sueldo», dijo, haciendo rebotar al transformado Chico Bestia, que empezó a gemir. «Créeme, Fury. Son los grandes sirvientes del hombre», continuó, mientras Robin parecía completamente asustado. «Perro leal, te saludamos». «Ja. Soltó una carcajada. Raven se frotó el puente de la nariz al ver cómo Chico Bestia había roto a Vent, mientras Starfire intentaba averiguar qué estaba pasando. Aquí, por otro lado, lo encontró demasiado gracioso. «Lo arreglaremos luego», dijo Robin. «Vamos, Ki. Entreguémoslo a la policía para que podamos ventilar la torre».